Señores, continuamos con palabras mayores. Es muy importante saber cómo manejar la depresión en cualquier ser humano, mucho más en una persona mayor, sea de nuestra familia, sea de un conocido, de un amigo. La doctora Margarita Brusone nos da algunas pautas de cómo manejarlo y de cómo tal vez hasta poder superarlo. Bienvenida, doctora Margarita Brusone, ¿cómo le va? Hola, buen día, es un gusto estar acá, compartir este nuevo espacio y tratar de transmitir lo mejor para que la audiencia pueda entender. Hoy para hablar de un tema que nosotros lo vamos a hacer destinado al adulto mayor, pero es un tema que hoy por hoy corta la sociedad transversalmente, que es el tema de la depresión. Sí, bueno, la depresión, Fernando, es un problema que, como vos bien dijiste, abarca a todos los espectros. No es un problema solo del adulto mayor. Como estamos en palabras mayores, yo voy a hablar un poco de la experiencia mía como geriatra en el consultorio y en los domicilios, de con qué cosas me encuentro cuando voy a visitar a los adultos mayores. La depresión o para la psicogeriatría, los trastornos del ánimo, dentro de los trastornos del ánimo, uno de los más frecuentes es la depresión. Uno puede estar triste o ansioso. Eso forma parte de un sistema natural de defensa. Cualquiera de nosotros, ante determinadas circunstancias de la vida, nos ponemos tristes o nos podemos poner ansiosos. Para poder sobrellevar esa situación puntual, poder canalizarla bien y poder responder en forma adecuada ante esas situaciones. Cuando tanto la tristeza como la ansiedad se perpetúan en el tiempo, eso a la persona lo molesta, le genera dificultades en el entorno social, en su vida personal, eso ya puede estar empezando a transformarse en una depresión. Eso es el diagnóstico. El diagnóstico para nosotros los médicos es depresión. Ahora, existen distintos criterios de la psiquiatría que los ubican y le dan una categoría, que eso yo no lo voy a hablar acá porque no corresponde. Claro. Este problema de la depresión está en aumento. Cada vez es mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, se ve que hay 300 millones de personas deprimidas en el mundo. En general. En general, en el mundo. Esa es una cifra de la Organización Mundial de la Salud. Entonces creo que es un tema más que importante asesorar a la audiencia y decirle cuáles son los elementos que la persona tiene que ir viendo, que puedan ir ocurriendo para poder hacer una consulta temprana y poder intervenir y ayudar al adulto mayor. Triste y ansioso uno se puede poner varias veces al día. Bien. Y después revocar esa situación. ¿Cuánto tiempo debería pasar para que uno empiece a decir: voy a consultar porque estoy muchos días triste y muchos días ansioso? Claro, bueno, cuando, por ejemplo, pasan semanas y tú ves que, porque no hay, ¿cómo te voy a explicar? Sí, no hay... En la medicina no son cosas 100% exactas. Y no todos los individuos son iguales. Cada persona es individual y personalizada. Entonces, dar una fecha o decir en 3 días pasa tal cosa, 4 días, no. Entonces, ahí es donde yo quiero explicarle a la audiencia. ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona o ese adulto mayor está deprimido? Porque viene a la consulta y dice: bueno, yo no tengo ganas de vivir. Viene el familiar y te dice: esta persona, mira, me pasa que ha dejado de hacer cosas que le provocan placer. Por ejemplo, si tú eras de frecuentar una actividad o ir al club o ir a un grupo de personas o hacer cualquier actividad recreativa, suspendés eso. Dejás de hacer las cosas. Interés. Exacto. Dejás de hacer las cosas que te provocan placer. Otra de las cosas es el llanto fácil. Muchas veces me pasa en la consulta que viene el adulto mayor con el familiar y uno empieza a preguntar, a interrogar y empieza a llorar.
Entonces eso, el llanto fácil, o mismo el familiar te lo dice, mirá, noto que llora por cualquier cosa. Claro. Entonces eso también es un elemento que nos orienta a pensar que la persona está deprimida. El sentimiento de inutilidad. Claro, yo no sirvo para nada, soy un estorbo, ¿para qué voy a ir a la fiesta si no me entusiasma nada, los voy a ir a molestar? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué bueno, ahí también hay otro de los elementos que nosotros como geriatras podemos intervenir farmacológicamente, claro. Pero cuando hay determinados pautas o cosas que nos dice el paciente, quizá tenemos que hacer la derivación al psiquiatra. Ajá. Por ejemplo, ideas de muerte, la idea de querer programar una muerte o de decir, bueno, elaborar una muerte. Entonces, ante esa situación que serían graves, ahí es donde nosotros inmediatamente tenemos que dar el pase al psiquiatra para lograr intervenir rápidamente ante esa situación. Pero sin llegar a ese extremo, pueden venir los adultos mayores, están muy solos. Claro. Entonces, el estar solos y no tener con quién compartir, el sentirse abandonados, muchas veces eso lleva a esos sentimientos de inutilidad, que se aíslan, no quieren recibir a nadie en la casa, no reciben a los nietos, en fin. Entonces, todos esos síntomas me tienen que hacer pensar a mí que ese adulto mayor está entrando en una depresión. Que también tenemos que decir que muchas veces la gente dice, ¿por qué es adulto mayor? O es muy anciano, está deprimido, o está... No, siempre asocian a veces las cosas o las enfermedades con la vejez, y no es así. No es así. La gente puede estar deprimido, uno de 10 años, como puede estar deprimido una persona de 90. Entonces es importante no aceptar que la depresión es de la vejez, que muchas veces ocurre eso. Claro. Está deprimido porque es añoso. Sí, por la edad que tiene. Entonces eso también es muy importante. Después es muy importante también ver las patologías del paciente. Como viste que nosotros en las distintas instancias del programa hemos hablado de las cosas que van ocurriendo con el envejecimiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si un adulto mayor tiene problemas de visión, tiene problemas de audición, tiene problemas osteoarticulares que lo limitan funcionalmente, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esa persona se va a aislar. Entonces ahí va a pasar eso, va a decir, bueno, yo no veo, no puedo leer, no puedo ir a un grupo de lectura, no puedo salir a la calle, tengo que siempre pedir apoyo de alguien porque no veo, porque no escucho o porque no me puedo mover. Entonces todos esos elementos van a generar que el paciente se deprima y nosotros realizar intervenciones. Las intervenciones que nosotros tenemos para hacer siempre decimos higiénico-dietético, siempre primero eso, lo no farmacológico, ¿no? Que son las intervenciones que podemos hacer, y después la parte farmacológica, que es otro punto aparte. Exacto, pero dentro de lo higiénico-dietético, bueno, es intentar es lo que hablamos, viste, cuando hablamos del envejecimiento saludable, hablar de tener una buena alimentación, de tener una buena dieta. Otro de los grandes problemas que ocurre en la depresión es el insomnio o la hipersomnia. Los pacientes no pueden dormir, vienen porque no se pueden dormir. Y otra cosa también importante, que no lo dije pero lo voy a decir ahora, en el adulto mayor, es que el paciente, al estar deprimido, pierde la capacidad para concentrarse y para realizar actividades y cosas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces dice, yo no sé qué pasa, pero pierde la memoria, se olvida, me repite mucho las cosas. Y a veces ahí tenemos que estar muy atentos nosotros, los médicos, porque eso puede corresponder a lo que nosotros llamamos una pseudodemencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú corregís... Parece, pero no es. Claro, cuando tú corregís la depresión y empezás a tratar al paciente, ahí
eso se corrige. Claro. Entonces viene y dice, ay, desde que está tomando el medicamento que usted le indicó, bueno, está mucho mejor, está más participativo, no está tan reiterativo. Entonces, eso también es un tema muy importante porque las cosas se pueden enmascarar. Entonces, me denota que el paciente puede estar demente y no es así. ¿El insomnio, doctora, puede ser causa o consecuencia de la depresión? No, la depresión lleva al insomnio. Consecuencia. Es consecuencia. Y lo mismo el estar súper alerta o excitado también, porque se dan todo por más o por menos, ¿entendés? Inclusive puede tener episodios de excitación psicomotriz, de moverse mucho, de estar ansioso, de ir para un lado, de ir para el otro, o al contrario, quedarse inmóvil, inquieto, que quedan en la cama. Yo tenía una señora que estaba en la cama y que no lograba levantarse. Entonces, al hacer las intervenciones, pudimos lograr que saliera de ese pozo en el que estaba. Que los medicamentos ayudan, los fármacos, pero es como yo le digo a mis pacientes, si yo le doy el fármaco hoy, no quiere decir que mañana la persona esté bien. Esos fármacos tienen un tiempo de acción, demoran en llegar al óptimo, vamos a decir, para el paciente. El medicamento vendría a ser la última etapa. Sería la última etapa, que eso es el resorte médico. En líneas generales, porque se nos está terminando el tiempo. Decía al principio que cada uno es un ser individual, totalmente. Claro, exacto. Pero en líneas generales, ¿es reversible? Sí, se revierte. La depresión, si está bien tratada y bien contenida, no solamente por el equipo de salud, sino por el grupo familiar y la sociedad, porque esto es un impacto a nivel social, familiar y el principal es el personal, ¿verdad? Entonces creo que haciendo esas intervenciones en la adultez y en el adulto mayor vamos a tener éxito. Gracias, doctora. Muy amable, un gusto. Esperamos en cualquier momento. Bárbaro. Quiero que se comuniquen a través de las vías de comunicación, valga la redundancia del programa, y nos digan a ver qué temas, preguntas, dudas, y estamos acá para evacuarlos. Yo tengo una ya. ¿Qué? ¿Podemos hablar un día de estos de incontinencia? Es el tema que tengo pensado para la próxima. Ni que estuviera preparado. Muchas gracias, doctora. Un gusto, a la orden.